Vamos entonces en el día de hoy a continuar con la lectura y meditación en la palabra de Dios en el capítulo 7 de Hechos. Este capítulo, como sabemos, relata el, el discurso de defensa de Esteban delante del concilio. Es el capítulo más extenso de este libro. Es también el discurso o la defensa más extensa también que encontramos en las Escrituras. Es el mensaje de Esteban dirigido a todo el concilio, casi la única predicación que escuchamos en el libro de Hechos, salvo la breve interacción que tuvo Felipe con el eunuco, que no son parte ni Pablo ni Pedro. Los discursos que encontramos en la carta, en el libro de Hechos, son fundamentalmente los discursos, las predicaciones de Pablo y Pedro, no tan extensas y, y también con una serie de diferencias que vamos a estar notando. Vamos entonces a leer rápidamente todo el capítulo extenso, pero con una gran cantidad de argumentos que tiene que Esteban presentar delante de aquellos que le acusaban. Leemos entonces en Hechos capítulo 7 que comienza diciendo: el sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra, de la tierra de los caldeos, y habita en Harán. Y aquí, muerto su padre, y de allí Dios, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que la reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así a Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó el octavo día, a Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham a los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin que expusiesen a la muerte a sus hijos para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón le recogió y le crió como hijo suyo, y le fue enseñado Moisés, y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, y hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así.
Al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se manifestó de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Y le dijo el Señor: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quienes habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con vuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, ¿por qué este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le ha acontecido? ¿Qué le haya acontecido? Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y a la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu de Dios, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Mas vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios.
Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Vemos entonces en esta eh, porción de las Escrituras sumamente emotiva, pero también sumamente detallada, precisa, concisa. Vamos a ver la exposición que hace Esteban de su defensa. Él se encuentra, tanto Esteban como el concilio, en una situación inédita. Recordamos en los capítulos anteriores cómo el pueblo de Israel, sus autoridades, habían empezado a cambiar su forma de actuar. Vamos viendo que van empezando a cambiar su forma de actuar. Y hasta este momento se habían centrado fundamentalmente en los apóstoles. Más énfasis había habido en Pedro y en Juan. Pero lo cierto es que Esteban, junto con estos 7 hermanos con los cuales estuvimos meditando días atrás, forman parte también de aquellos primeros cristianos que exponen la palabra, que presentan el plan de salvación, y como era condición de los diáconos que habíamos relatado y estuvimos estudiando en el capítulo 6, estaban llenos del espíritu, de sabiduría, de conocimiento, y tenían buen testimonio. A tal punto, justamente como vimos, que aquellos que discutían con él se encontraban absolutamente devastados ante los argumentos, con el conocimiento y el testimonio que él tenía, y no veían otra cosa más que la necesidad de deshacerse de él por su forma de llevar el mensaje. Rechazaban el mensaje y no podían tolerarlo. Entonces hacen esta falsa acusación. Como vemos en el capítulo, hemos visto el capítulo 6, no encontrando nada verdadero para poder acusarle, así como hicieron aquellos sátrapas con Daniel. Buscaban algo en relación a su mensaje que no necesariamente fuera cierto, pero que tergiversaban lo que él estaba diciendo. Entonces, ¿qué sucede? Vienen y delante del concilio proclaman que él está haciendo 4 acciones dignas de ser juzgadas y castigadas. Primero, habla: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo. No deja de hablar palabras blasfemas contra la ley. Asevera que Jesús de Nazaret destruirá ese lugar, y también que se cambiarán las costumbres que nos dio Moisés. Y vamos a ver cómo toda esta exposición, Esteban refuta cada uno de estos puntos y por el contrario demuestra la verdadera conducta de los israelitas, de los judíos. Como dijimos, podemos ver el versículo 1, un cambio de actitud. Lejos de la agresividad que tenían las anteriores interacciones del concilio con los apóstoles, acá los vemos probablemente sorprendidos, no esperando, porque esta no fue una iniciativa que plantearon los fariseos, los saduceos. Eran evidentemente algunos prosélitos, como leemos aquí, de algunas sinagogas, también judíos de origen helénico, como vemos en los versículos del capítulo 6, que al discutir con Esteban se ven absolutamente superados, no pudiendo rebatirles, y generan todo un tumulto y proponen al concilio que decidan, en función de estos falsos testimonios, la muerte de Esteban. Y el concilio parece encontrarse sorprendido. Por eso le preguntan, ¿no? ¿Qué era, si esto era así, si era verdad lo que le estaban diciendo estas graves acusaciones? Vemos también en el versículo 2 una cierta muestra de la juventud de Esteban, porque habla de varones, hermanos y padres. Y él comienza muy diplomática y formalmente su exposición.
para luego, como hemos visto, concluir de una manera contundente. Comienza poniendo un punto de partida común, buscando esa aseveración de la elección específica y especial que Dios había hecho del pueblo de Israel, a partir justamente de lo que dice el versículo 2, cuando habla de nuestro padre Abraham. Él se reconoce judío y reconoce justamente que Dios había hablado a Abraham, aun cuando uno estaba en la tierra, la cual Dios le había prometido. Habla justamente cómo Dios por adelantado le profetiza a Abraham estos 400 años de maltrato en Egipto, eh, que no hay una contradicción con el pasaje que encontramos en Éxodo, porque en Éxodo habla de 430 años, pero de esos 430 años, 400 fueron de maltrato. Esos primeros 30 años donde estuvo eh, toda la familia de José y Jacob en Egipto, donde se desarrolló normal y tranquilamente la vida del pueblo de Israel como extranjero. Lo cierto es que llegan en el capítulo 7, a el primero de los distintos miembros de la historia de Israel que va a utilizar Esteban para mostrar cómo una y otra vez el pueblo de Israel rechazó a su Salvador. El primero, como sabemos muy bien, es José. Y podemos, cada uno de nosotros, recordar muchas de las equivalencias que hay entre José y el Señor Jesús. En este momento, por amor al tiempo, no podemos hacer. Entonces, él les muestra, les cuenta primero cómo Dios había elegido a Abraham y durante toda esa vida que tuvo Abraham, nunca pudo estar en una forma definitiva y bajo su propiedad la tierra donde ellos estaban. Y que Dios permitió que aquel que fue rechazado por su familia fuese ahora el Salvador. Dice el versículo 14, enviando José hizo venir a Jacob, a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Y algunos quieren aparentar que hay contradicciones en el conocimiento de la historia que Esteban tiene, la cual, como podemos leer más adelante, era sumamente detallada y con gran precisión, porque en realidad en la escritura, en un momento se mencionan 66 personas, luego se mencionan 70 y luego se mencionan 75, porque son distintos grupos que son los que son distintas consideraciones o condiciones del grupo que finalmente arribó a la tierra de Egipto, consecuencia del llamado de José a su familia para vivir allí en medio de la hambruna. Los 66 que reencontramos primero en Génesis no consideraban ni a Jacob, ni a José, ni a sus hijos, y ahí sumaban 70. Y luego también, como aquí dice, toda su parentela, estos 5 diferencias pueden inferirse que son las esposas de algunos de sus hermanos. Tampoco encontramos una contradicción, como puede haber algunos decir, con lo que sucede en el versículo 16, que habla de una propiedad comprada por Abraham. No quiere decir que Abraham no haya comprado esta propiedad y la otra, sino que también puede haber sido una forma de englobar bajo el nombre de Abraham una compra que Jacob hizo en Génesis 30, que podemos encontrar en Génesis 33. Como cabeza de familia, recordemos que hay una gran tradición en las sociedades antiguas que toda la familia se nombrase o quedase en cabeza de aquel que lo había iniciado. Dice entonces, ese pasaje, por ejemplo, Génesis 33, dice que después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que era en la tierra de Canaán, cuando venía de Paran Aram, y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó
el Elohe Israel. Vemos entonces cómo estas supuestas contradicciones e inconsistencias en realidad son simplemente distintas acepciones o distintas definiciones de los mismos hechos. Avanzando, vemos cómo deja el relato para avanzar sobre la historia de Moisés, donde, como conocemos, el versículo 20 habla de que Moisés fue agradable a Dios desde el primer momento y en primer término fue cuidado por sus padres, y ya no pudiendo ocultarlo más, el Señor proveyó para que fuese ahijado por la hija de Faraón, de tal modo que fue enseñado, como dice el versículo 22, en toda la sabiduría de los egipcios, y destaca acá que dice, era poderoso en sus palabras y obras. Evidentemente, como leemos también en Hechos, en Hebreos, él había podido disfrutar de todos y cada uno de los beneficios de formar parte de la realeza, de la sociedad y la civilización más avanzada y poderosa de su época. Y aún en esas condiciones, por seguramente la influencia a lo largo de los años de su familia y de la obra de Dios en su corazón, llega el momento en que, llegados los 40 años, decide acercarse al pueblo para ver su situación. Aquí menciona que era poderoso en sus palabras y obras. Y hay distintas interpretaciones. Desde el punto de vista de la poderoso en obras, habla seguramente de sus capacidades como dirigente, como uno de los herederos, probablemente al trono. No sería extrañar que tuviese una posición administrativa, ejecutiva, quizás hasta alguna posición como jefe militar. Y también habla de estar poderoso en sus palabras. Y se hace un poco el contraste con lo que leemos en Éxodo, ¿verdad? Porque él se autodefine como alguien pobre, flaco en sus capacidades orales, lo cual puede darse a entender por dos distintas maneras. Primero, por una deficiencia o una pérdida de capacidad producto de tantos años en el desierto, relacionándose con pocas y poco cultas personas, que haría una pérdida de esas habilidades que él tenía, o también como algunos otros estudiosos estiman que hablaba de que tenía una gran capacidad para la escritura, que era un hombre que compensaba sus limitaciones orales con sus habilidades escritas. Una u otra cosa, sabemos que igualmente el Señor siempre piensa en cada una de nuestras debilidades y fortalezas y las utiliza según su plan. Vemos entonces cómo Él, siendo agradable por Dios, siendo elegido por Dios, hace esta obra de justicia o de liberación a esta persona en particular que estaba siendo herida, y al día siguiente recibe el rechazo de su mismo pueblo. ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Versículo justamente 27. Y aquí, en este versículo 27, también nos encontramos con a partir de este versículo, una repetición de la situación con José. Aquel que Dios había preparado para salvar al pueblo estaba siendo rechazado por el pueblo. A versículos 35 al 38, justamente es donde Esteban refuta los dos de los argumentos que él estaba siendo acusado. Él estaba siendo acusado de estar hablando cosas blasfemas contra la ley o estar intentando cambiar las costumbres que dio Moisés. Y lo que él expone es que en realidad el pueblo de Israel lo hizo desde el principio. ¿Qué leemos en el versículo 35? Dice, ¿quién te ha puesto y a este Moisés a quien se habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza.
Versículo 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida para darnos, la cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le rechazaron y en sus corazones se volvieron a Egipto. Lejos de poder acusarle a Esteban de estos dos puntos, de blasfemar, de desobedecer la ley y de querer cambiar las costumbres que dio Moisés, él les enrostra, lo está demostrando que sus padres, los padres de todo el pueblo de Israel, habían hecho exactamente lo mismo. Y en el versículo 37 es donde ya también pone el punto inicial Esteban para finalmente concluir, como veremos, con el mensaje sobre la persona y la obra y la recepción que tuvo el Señor Jesús. Porque dice, Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis. Vemos cómo él va armando toda la exposición basada en hechos que ellos no podían refutar y que demostraban justamente que él no estaba cometiendo ninguna de esas acusaciones. Versículo 40 y 41, justamente los puntos que mencionábamos recién, ¿no? Es enrostrándoles a ellos que ellos no obedecían a Dios ni que habían cumplido los mandamientos que Dios a través de Moisés había dado. Y ahí es donde cuando Él les hace recordar de que Dios les recrimina en las profecías, lo cual nos muestra, en la profecía del profeta Amós, lo cual nos demuestra el conocimiento que tenía Esteban de las Sagradas Escrituras, este pasaje que leemos en el versículo, a partir del versículo 42. En Amós 5:25 en adelante, leemos, me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto por 40 años, oh casa de Israel. Antes bien, llevasteis el tabernáculo de vuestro Moloc y Kium, dioses, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Hay algunas diferencias en el texto, pero finalmente es el mensaje de Dios que le transmite al pueblo, mostrándole de que ellos eran los que estaban incumpliendo con la ley. Y justamente también refutando el punto 3, de que el Señor iba a destruir ese lugar, el templo, diciéndole, Dios destruyó el templo anterior consecuencia de su desobediencia, de su pecado. Justamente el Señor una y otra vez los había estado amonestando con el tiempo y no habían decidido obedecerle. En el punto 1, donde ellos le recriminaban que no deseaba de hablar palabras blasfemas con este lugar, vemos también cómo el Señor, del versículo 44 al 49, refuta este punto, cuando habla de que los padres tuvieron nuestros padres el tabernáculo del desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo. Y una vez que entraron a la tierra, siguieron teniéndolo y solamente con Salomón obtuvieron ese templo que ahora ellos tanto querían defender, diciendo y demostrándoles de que Dios en realidad no tenía necesidad de un templo físico, como leemos que él leyó, como recitaban a partir del versículo 49, cuando dice, como leemos que el Señor le dijo en Isaías, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Entonces el Señor, a través del mensaje de Esteban, le está refutando todas estas mentiras. Le está demostrando que en realidad ellos son los que efectivamente están haciendo todo lo que pretendían acusar a Esteban. En el versículo 51 es donde ellos también son confrontados por lo que hacían comparado con lo que decían.
duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros siempre resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Y aquí hace una conexión con el comienzo de su discurso. Porque en el comienzo de su discurso, en el versículo 8, la exposición de Esteban habla de cómo Dios había hecho el pacto con Abraham a través de la circuncisión. Y como leemos en las Escrituras, en Romanos, esa circuncisión externa ningún valor tenía si no había una verdadera circuncisión, una verdadera separación espiritual e interna. Ellos habían roto el pacto con Dios. Los que no cumplían justamente con la ley y con lo que Dios había pedido a través de Moisés eran justamente ellos. En el versículo 52 justamente dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Y ahí hace la conexión con dos discursos que ellos habían escuchado. En primer lugar, lo que Moisés había dicho y leímos en el versículo 37. Vio a venir un profeta y eso deberían oír. Y ellos lo rechazaron. Y también hace relación con lo que el mismo Señor Jesús les señala en Lucas 11:48, donde ellos les dice: sus padres mataron a los profetas y ustedes reafirman la obra de sus padres edificándole los sepulcros a esos profetas. O sea, mostrando justamente que no siguen más que la misma tendencia y la misma conducta de sus padres. Es así como, al ser expuestos en las acusaciones con evidencias, no como leíamos acá en el capítulo anterior, dice que ellos le hemos oído decir, ¿eh? O sea, le hemos oído decir que Jesús iba a destruir este lugar, que hablaba cosas blasfemas, que cambiaba las costumbres que dio Moisés. Sin embargo, él no es que les dice, sino que les demuestra que a lo largo de toda esta historia, ellos son los que justamente han dejado de lado a Dios y lo han desafiado a lo largo de toda la historia, rechazando cada vez que Dios traía a ellos a un Salvador, muchas veces consecuencia de sus propios pecados. Y es así como ellos, oyendo estas palabras, versículo 54, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Y Esteban, sin embargo, Esteban parece absorto a esta situación, porque dice: lleno del Espíritu, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Y una vez dicho esto, evidentemente fue la gota que rebalsó el vaso de esa audiencia. Por dos motivos. Primero, porque apenas unos días después, unos días antes, no sabemos exactamente cuánto tiempo antes, habían escuchado decirle exactamente lo mismo al Señor, diciendo que Él era el Hijo del Hombre que habría de estar allí en la majestad, descrita en Daniel 7:13. Nuevamente le demuestra cómo en esa visión que él pudo tener, el Señor Jesús era Dios y reafirmaba lo que ellos habían escuchado del mismo Señor. Ante esta circunstancia, ¿sí? Ellos no tienen más que sentirse absolutamente confrontados con lo que estaban viendo y viviendo. Y es cuando hacen este último y desesperado movimiento, dice: dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron
a una contra él. Nos llama la atención esta expresión, se taparon los oídos. Nos imaginamos una actitud un poco, a nuestra vista, un poco infantil, como querer con esa acción negar la realidad, taparse los oídos para no escucharlo más, como a veces podíamos haber hecho de niños nosotros, cuando no queríamos que nos dijesen, o vemos a veces como alguna actitud infantil, pero no cabe duda de que muchas veces nosotros mismos tenemos estas mismas actitudes. Cuando el Señor nos llama a la reflexión con nuestras palabras, podemos tener muchas y diferentes formas de reaccionar y algunas son realmente infantiles. Lo cierto es que conocemos el relato, la gran similitud que hay entre las palabras y las acciones de Esteban en en el versículo 59-60, y vemos cómo en el versículo 50 en el versículo 60 nos habla que él parte de la presencia con esta imagen de el dormir, lo cual nos hace sin duda recordar aquel pasaje de Salmo 116:15 que habla que la muerte de sus santos, que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y como habla también la otra acepción de la palabra que habitualmente usamos, ¿cierto? Justamente de dormir, como el pasar de este mundo, usada por Pablo, tanto en 1 Corintios, como en 1 Tesalonicenses 4, donde habla eh, de su mensaje sobre la resurrección y la vuelta del Señor. Vemos esta corta vida de Esteban que tuvo un impacto, no solamente un impacto en aquellos hombres que no pudieron soportarlo y tomaron su vida, sino también el impacto que tuvo en la vida de Pablo y en la vida de los hermanos. Porque, es bien, como leemos en las Escrituras, Pablo, más adelante en Hechos, hace referencia a aquella vez que él estuvo presente. De una u otra manera, el Señor, si bien su encuentro definitivo con él, que leeremos más adelante en el capítulo 9, fue lo que hizo que él se arrepintiese de su pecado, aquellas circunstancias habrán hecho un profundo efecto en su vida. En primer lugar, días antes, su maestro les llama a la reflexión a sus colegas sobre la clase de personas que estaban ellos lidiando. Dice, si esto es de Dios, no van a poder ir contra ellos. Y lo estaba diciendo aquel a los pies de cual Pablo fue educado. Después vemos cómo termina el capítulo 6, hablando de que los que estaban presentes en aquella reunión, en ese tribunal, miran el rostro de Esteban y lo ven como el de un ángel. Lucas, cuando escribe este pasaje, lo recibe en parte, podemos decir, por la inspiración del Señor, porque es capaz de que él conociese algo que no le hubiese sido vedado en forma natural. Pero no nos podemos descartar tampoco la posibilidad de que él, como dice la Escritura, habiendo investigado y sabiendo de que Pablo estuvo allí y siendo compañero de Pablo, le preguntase a Pablo cómo fue esa oportunidad en la cual él presenció este juicio y esta ejecución. Y que Pablo recordase ese rostro que pocos minutos vio, pero que impactó definitivamente en su vida. Porque dice justamente en el capítulo 22 de Hechos, cuando él expande
la conversación que tuvo con el Señor en el camino de Damasco, diciendo, dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba a todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando derramaban la sangre de Esteban, tu testigo, yo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pablo fue responsable del encarcelamiento y muerte de muchos hermanos. Lo sabemos porque él mismo lo relata. Este es una exposición que él hace, ¿verdad? En el capítulo 22. Pero si hay una ejecución, una captura, una interacción que caló profundo en la vida de Pablo fue sin duda la vida de Esteban, como él en aquella circunstancia, antes de su juicio y después en su muerte, reflejaba que había algo distinto en él que Pablo después habría también de vivir en su propia vida. Vemos ese rostro que brillaba como que decía que se veía como el de un ángel y nos hace también recordar aquellas circunstancias de Moisés cuando subía a pasar largas jornadas con el Señor y al volver su rostro brillaba de tal manera que le era imposible al resto no sentirse afectados y por eso cubría su rostro. ¿Qué clase de efecto habrá tenido la palabra sabida y vivida por Esteban para tener este impacto en aquellos que algunos le negarían y lo matarían, otros que lo matarían, pero calaría profundo en su vida, para que de esta manera el apóstol Pablo lo tuviese como un punto de referencia en su vida y en su testimonio? Y como dice acá justamente, el impacto que también tuvo en los demás hermanos. Ahora bien, dice en Hechos capítulo 11 más adelante, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. En Pablo en particular, pero en muchos hermanos en general, en aquellos momentos y en la actualidad, la vida, el testimonio y la conducta de Esteban son conmovedoras y nos llaman a saber reconocer que aquel Dios que él vio, aquel Jesús que él vio en aquella manifestación majestuosa, es el mismo que nosotros podemos apoyarnos y recibir consuelo, guía, dirección, valentía para llevar su palabra a donde Él nos indique. Y también tener la certeza, como la podemos ver en la historia de Esteban, que el Señor habrá de proveer en los momentos y en las circunstancias las palabras basadas en lo que nosotros hayamos estudiado y aprendido, porque Esteban, no cabe duda que, como leemos en el capítulo número 6, ¿sí? No podían resistir la sabiduría que él tenía y el espíritu con que hablaba. Ese mismo espíritu también está a nuestra disposición para hacer frente a las dificultades y también dar testimonio de nuestro Dios en el día a día. Que el Señor perdone nuestras flaquezas, nuestras cobardías y también pueda darnos, como Esteban, porque está dispuesto para nosotros, la sabiduría que nos va a dar, como dice Santiago, sin reproche a quien nos pidamos, y la determinación y el denuedo, como leemos como una y otra vez en los hechos, de vivir y predicar el mensaje de salvación. Que el Señor nos bendiga.